Todo. Bueno, listo. Entonces, buenos días. Entonces, vamos aquí a comenzar con esta unidad de bioinformática. Inicialmente vamos a hacer aquí una presentación breve eh, acerca de pues, lo que ya ustedes ya hemos hablado mucho de qué es la bioinformática, de qué trata, pero aquí quiero entonces enfatizar más o menos como en las bases, en los fundamentos, así un poco más especializado y en que ustedes pues empiecen a ver como las aplicaciones y en lo que pues vamos a desarrollar durante estas sesiones y también específicamente lo que ustedes van a desarrollar con sus trabajos de esta unidad. ¿Ya? Entonces eso se los voy a explicar hoy y también pues ayer ya les mandé la guía de las bases de datos que vamos a estar consultando, a partir de las cuales vamos a estar pues tomando información en este caso. ¿Bien? Bueno, chicos, entonces aquí la cuestión es que con esta parte de bioinformática tenemos entonces que pues es el surgimiento a partir de una gran cantidad de datos que se producen. Entonces, pues ahí desde los 50 se empiezan a producir datos principalmente genéticos, principalmente pues la bioinformática surge a partir del análisis de secuencias de aminoácidos y secuencias de nucleótidos, ¿ya? Pero no quiere decir que la bioinformática solamente se dedique a secuencias de nucleótidos y de proteínas. Como vamos a ver más adelante, pues la bioinformática tiene una amplia eh, aplicación a distintos tipos de datos, desde secuencias, pasando por estructuras, pasando por datos metabólicos, inclusive pasando también por datos, por ejemplo, de historias clínicas en la parte de biomedicina. Entonces, simplemente es el manejo de datos eh, lógicos que pueden venir y son fuente de diferentes tipos de tecnologías, no solamente a partir del secuenciamiento de ADN, es el tipo de datos que persigue la bioinformática para ser analizado. Entonces, aquí entonces podemos ver un poco de esta historia que ya habíamos visto, donde en el 58 pues surge la primera secuencia de una proteína. Entonces, al surgir este tipo de información, este tipo de datos representados en secuencias, ya sea de aminoácidos o ya sea de nucleótidos, pues ya empieza a surgir el interés de cómo se puede analizar ese tipo de información a nivel de secuencia. Obviamente para esa época pues eran apenas una secuencia de insulina en el 58, posteriormente en el 75 surge la primera secuencia de un genoma completo, que es la secuencia de este fago, pero ya después de inicios de los 80 comienza ya como el boom de la PCR, poder hacer PCR, el desarrollo de los termocicladores y poder empezar a amplificar distintas regiones del genoma y empezar a secuenciar distintas regiones entonces del genoma. Entonces podemos decir que allí a finales de los 80, mediados de los 80, con ese tipo de desarrollo de la PCR principalmente, es que comienza el interés para empezar a secuenciar nuevos fragmentos de ADN, inicialmente, los fragmentos que eran resultado del secuenciamiento de genes o fragmentos pequeños en este caso. Bien, entonces, paralelo con eso, pues también se empezaron a producir principalmente secuencias, ya posteriormente se empiezan a producir también estructuras de proteínas, propiamente dicho, estructuras tridimensionales por medio de tecnologías como por ejemplo la difracción de rayos X o la resonancia magnética nuclear, como poder tener una estructura de una proteína. Entonces ya empieza a haber una necesidad bastante específica para lograr también desarrollar
computación. ¿Con qué vamos a analizar esos datos que se van produciendo poco a poco y qué tipo de infraestructura o poder computacional deberíamos tener? Entonces, conforme, como dice acá, biología, pues la bioinformática es esa unión de la biología y de la informática, pues si se desarrolla la biología y si tenemos una mayor cantidad de datos y de información, pues vamos a necesitar también implícitamente computadores para analizar esa información. Entonces, para 1953, pues estos eran como los computadores que habían desarrollado en la época. En esa época, pues en un computador de estos no cabía una secuencia ni siquiera de un gen procariota, así pequeñito. Este tipo de máquinas de almacenamiento o de análisis de información, alrededor de 2048 palabras ya se llenaba la memoria de este computador. Entonces, básicamente, pues no teníamos suficiente capacidad para eh, hacer la bioinformática que tenemos hoy en día, a partir de la cual dependemos de grandes desarrollos computacionales y desarrollos a nivel de infraestructura computacional. Todas las bases de datos que nosotros vamos a ver están alojadas en distintas sitios del mundo a partir de los cuales están almacenados este tipo de infraestructura computacional, donde pues ya tenemos por el orden de miles, decenas de miles de CPUs y a nivel de memoria RAM para poder hacer distintos tipos de cálculos que nosotros hacemos de rutina en bioinformática, pues también necesitamos información. También la parte que hoy en día pues también es bastante crítica, el almacenamiento de información. Generamos y generamos información, pero ¿dónde podemos entonces almacenar este tipo de información que estamos produciendo casi que a diario hoy en día a nivel mundial? Entonces, esa bioinformática lo que busca es desarrollar ese tipo de algoritmos para analizar y lograr convertirse como en esta lupa que aparece acá, donde poder encontrar o cómo poder buscar regiones que son relevantes y que nos pueden dar sentido biológico a esa cantidad de datos que están almacenadas en bases de datos, principalmente en este caso. Entonces, volviendo a esta gráfica que tanto hemos visto, pues esa parte de buscar genes fue uno de los primeros problemas que abordó la bioinformática. Cómo desarrollar programas computacionales para poder saber dónde están alojados los genes y cómo podríamos entonces desarrollar métodos computacionales para anotar ese tipo de genomas en este caso. Entonces, digamos que muchos de los principales desarrollos de la bioinformática pues surgen a partir del secuenciamiento del genoma humano, principalmente. O sea, el proyecto del genoma humano es como un punto de inflexión para desarrollar tanto tecnologías de secuenciamiento como también tecnologías de análisis de secuencias de ADN. Entonces, ante esto, pues empiezan a surgir ciertas preguntas, como por ejemplo, si tenemos esa bioinformática y tenemos distintos proyectos de genomas, ¿cuándo finalizaríamos un proyecto de un genoma? Esa pregunta igual también ya la habíamos abordado en clase, donde hablábamos que en muchas ocasiones, dependiendo de el tipo de análisis que hagamos o el momento con la tecnología que hagamos el secuenciamiento del análisis, un proyecto genoma casi que podría durar muchísimos años, ya que conforme pasa el tiempo, las bases de datos se van actualizando y podríamos volver a reanalizar datos que hemos producido en el pasado. La otra cuestión es que por lo general en ómicas, en genómica, en proteómica, en transcriptómica, también lo que queremos hacer es siempre tener una idea de qué está sucediendo o qué patrones de expresión o qué cambios a nivel del genoma estamos encontrando entre muchísimos individuos. ¿Ya? O sea, muchas veces sí secuenciamos un solo individuo, un solo organismo, pero siempre estamos en busca de poder hacer ese tipo de
comparaciones, que era lo que hablábamos en la unidad de genómica microbiana comparativa. Y también, pues en la bioinformática, pues también esta pregunta se resuelve, se intenta aproximar a la respuesta que hay en el ADN. Es decir, cuál es la proporción de regiones codificantes, no codificantes en el genoma, cómo desarrollar métodos de predicción para encontrar genes, nuevos genes o genes que han perdido su funcionalidad, por ejemplo, de alguna manera. ¿Bien? Entonces, a manera de definición, pues la definición, hay muchas definiciones de informática, pueden dar, digamos que muchas de ellas, la mayoría son completamente válidas, digamos que así de la manera más simple, podemos decir que es la combinación de biología con informática, utilizar tecnologías de la informática o tecnologías de la información, como dicen aquí, para organizar información, analizar y también distribuirla en o distribuirla como bases de datos de libre acceso en este caso. ¿Y cuál es la motivación? Pues que a los datos podemos formularle preguntas biológicas y poder resolver preguntas biológicas interesantes que podamos resolver con el análisis de los datos que se producen a medio de herramientas informáticas y algoritmos. Entonces, básicamente, pues esta área del conocimiento pues es bastante multidisciplinaria. O sea, en bioinformática podemos encontrar matemáticos, físicos, químicos, biólogos, ingenieros, microbiólogos, porque pues donde hay ADN y donde estamos produciendo información biológica independiente si es eucariotas, procariotas o cualquier tipo de organismo, es objeto de un análisis y de aplicar la bioinformática para analizar esa información. Pero pues ya no es información que solamente analizamos quienes somos más de la parte de ciencias biológicas en este caso. También podemos decir que esa bioinformática pues también es el estudio de esa información biológica y cuando nos dicen información biológica pues imagínense lo amplio que es ese concepto, ¿no? Información biológica quiere decir que cabe cualquier tipo de dato dentro de este tipo de análisis. Y así es, como les decía al principio, no solamente secuencias son las que estamos aquí analizando en este caso, pero principalmente, como surgió la bioinformática, quería saber, aparte de saber dónde estaban los genes ubicados, también lo que quería conocer era cómo un genoma podía transcribirse y traducirse a distintos productos, dígase o entiéndase, proteínas que iban a controlar o iban a explicar un determinado fenotipo. Digamos que por ahí fue como principalmente lo que movió al desarrollo de la bioinformática en este caso. Entonces, como una definición en consenso, podemos decir que esa bioinformática consiste en la creación y desarrollo inicialmente de algoritmos. Aquí entonces yo quiero preguntarles, ¿tienen claro qué es un algoritmo? ¿Qué creen que es un algoritmo? Es como, digamos, ¿cómo explico? Es como un pedazo de código que ayuda a la automatización de una tarea. ¿Ok? De una manera más simple, pues ese código puede estar representado sea, algoritmo no necesariamente es algo netamente computacional y que dependa de un lenguaje de programación, por así decirlo. Pero lo que dices es cierto. Hay un código, hay una manera de cómo transmitir esa acción. ¿Ustedes a diario utilizan o implementan algoritmos? Y no estoy hablando de programación ni de computación. ¿En qué situaciones ustedes plantean o desarrollan un algoritmo? Es bien sencilla la cuestión, no hay que... Como unas instrucciones, pasos a seguir. Exacto. Entonces, en el día a día, ¿en qué situaciones? Por ejemplo?
Profe, digamos como cuando uno se despierta, que uno ya tiene, digamos, no, primero vamos a cepillar los dientes, luego voy a hacer esto, y siempre es lo mismo. Tal cual. Exacto. La rutina que cualquier persona puede tener a diario, eso puede ser un algoritmo, ¿no? Un conjunto de instrucciones. También tiene una serie de condicionales. O sea, si tal cosa, puedo hacer la otra. Si tal otra, hago tal, hago otro tipo de procedimiento, ¿ya? Entonces, ese tipo de instrucciones, pues eso es lo que llamamos un algoritmo. Lo que decía antes, compañera, un código. Sí, eso es verdad, un código. En este caso, con esas instrucciones, pues el código será, no sé, es un algoritmo implementado en español, en el lenguaje que hablamos. Entonces, ese tipo de pasos eh, puede ser, es un algoritmo. Algoritmo que también puede cambiar y que no siempre va a ser el mismo. Una persona puede tener una rutina diferente o en ese algoritmo desplazarse a la universidad puede tener distintas variaciones dependiendo del medio de transporte. Entonces, si viene en bus, metro, en lo que sea, eso también es una variación a ese algoritmo en este caso. Entonces, ese es ese algoritmo y básicamente lo que hace la bioinformática es desarrollar esas rutinas, esos algoritmos, como lo que hablábamos en clase cuando abordamos el algoritmo de cómo predecir un marco abierto de lectura. Ahí hay implícitamente un algoritmo. Hay unas condiciones que se deben cumplir para encontrar un marco abierto de lectura, cómo se hace la búsqueda, ¿ya? Entonces, otra cosa es cuando eso ya se implementa en un programa o en un lenguaje de programación específico, pero el algoritmo así crudamente es eso, es esa consecución de instrucciones. Por otra parte, entonces, también con esta bioinformática, pues viene a la par el desarrollo de bases de datos, ¿ya? Esas bases de datos, básicamente lo que hacen, pues es poner a disposición de la comunidad científica toda la información que se está produciendo para hacerla o tenerla al alcance de los investigadores en este caso. Entonces, eso es lo que básicamente nosotros vamos a ver en estas 5 clases. Bases de datos, dónde está la información, qué tipo de información hay y cómo podríamos eventualmente analizarla. También pues hay un componente estadístico para poder atribuirle un poco más de robustez o soporte a las predicciones que uno puede hacer por bioinformática, ¿ya? O sea, qué probabilidad, poner un poco de probabilidad a esas predicciones en este caso. Entonces, todo esto pues se implementa para gestionar y analizar información biológica en este caso. Entonces, con este desarrollo de la bioinformática, pues ahora ustedes, no sé si en la literatura han visto que se habla mucho de la frase in silico, entonces ya son trabajos o aproximaciones que se hacen sin necesidad de tomar una pipeta, sin necesidad de ir al laboratorio, simplemente haciendo trabajos netamente computacionales, trabajando, desarrollando algoritmos para analizar información que está contenida en las bases de datos. Entonces, hay muchos trabajos y muchas revistas científicas que se dedican a publicar o a recibir trabajos donde solamente se han hecho este tipo de predicciones in silico, ¿ya? Obviamente, muchas de ellas en algún momento van a ser validadas, ya sea in vivo o ya sea in vitro, pero claramente hoy en día podemos desarrollar trabajos de grado, trabajos, publicar un artículo
netamente con datos que están publicados en bases de datos bioinformáticas en este caso. Volviendo sobre esta imagen que ya habíamos visto, pues estos fueron los primeros desarrollos de la bioinformática, por decirlo así. El primer problema, de los primeros problemas en que se abordaron era cómo comparar secuencias, cómo alinear secuencias, bajo qué tipo de criterios, y también, pues, cómo podíamos atribuirle una identidad a una secuencia X, una secuencia que no conocíamos cuál podría ser su función, por ejemplo. Entonces, de ahí surgen programas como este, que se llama BLAS, que vamos a ver ahorita a continuación. Lo que persigue es, entonces, cómo todos esos datos, de alguna manera, se pueden convertir en conocimiento. O sea, pasar de unos datos que están allí almacenados en una base de datos y cómo a partir de allí podemos hacer o podemos convertir estos datos en un artículo científico o simplemente en un conocimiento novedoso para la ciencia en este caso. Entonces, ¿con qué tipo de datos? Pues con esas secuencias, con estructuras, con distinto tipo de información que está disponible allí. Entonces, aquí cabe anotar que cuando esto empezó a surgir, por allá en los años 60, 1965, liderado por una mujer, Margaret Dayhoff, que es digamos así, la madre de la bioinformática, comenzaron a producir secuencias de proteínas y empezaron a desarrollar los primeros métodos matemáticos computacionales para poder analizar esas secuencias. En este caso, obviamente para la época no habían muchísimas, pero comenzaron creando este tipo de bases de datos. Entonces, de la primera base de datos que existió es esta, es un atlas de secuencias de proteínas y de estructuras de 1965, donde esas bases de datos venían impresas. ¿Ya? Entonces, una vez se obtenía la secuencia del aminoácido, letra por letra, se tipeaba y se imprimía este tipo de bases de datos en este caso. Es decir, que si usted quería tener la base de datos de este atlas, pues tenía que pedir por correo el libro, que le llegara el libro, pues no existían herramientas computacionales para lanzar esas secuencias y todo era en formato impreso, no había nada digital. Ya por ahí para los más o menos 80s, finales de los 70s, pues ya empieza a surgir la generación de más información. Ya en este caso, pues miren, todo esto son bases de datos impresas del NCBI, que es como el centro principal que provee información biológica, información de secuencias de nucleótidos, de proteínas, y venía distribuido de esta manera, en tomos. ¿Ya? Entonces, obviamente para consultar era bastante dispendioso en este caso. Entonces, ¿por qué hoy en día tenemos esas bases de datos que todas están pues alojadas en Internet? Pues porque claramente hoy en día tenemos un, un mar de datos, cada vez se producen más, y pues si hubiéramos seguido consultando por medio de estas tecnologías impresas, pues podríamos dar este tipo de clases así y prácticas con bases de datos y tampoco podríamos tener un aprovechamiento de la información que se estaba produciendo. Entonces esas bases de datos pues obedecen y responden al crecimiento exponencial de los datos que se producen, datos que pueden ser secuencias, estructuras, geles bidimensionales, datos de espectrometría de masas, ¿ya? Distintos tipos de datos que son entonces publicados. Tanto así que hoy en día, pues, para yo poder publicar un artículo que genera datos nuevos, yo debo esos datos también reportarlos y almacenarlos en ese tipo de bases de datos públicas, en este caso. Entonces, pues el objetivo de una base de datos, pues yo creo que para todos es claro,
la importancia de tener una base de datos. Base de datos, llámese, así sea un, un, un archivo de Excel, que puede que sea la base de datos más rutinaria que podamos llegar a utilizar. Donde en un archivo de Excel pues podemos tener en esas filas y en esas columnas distinto tipo de información. Aquí la cuestión es qué tan fácil de consultar son las bases de datos. Entonces, si una base de datos en Excel es igual de fácil de consultar que una base de datos elaborada y que tenga bastante versatilidad en los tipos de consulta que yo pueda hacer, entonces ahí hay una diferencia grande. Tener la base de datos es un adelanto grande, pero también hacerla que sea consultable por el usuario, ¿ya? Entonces, que el usuario la pueda consultar ya sea por palabra clave, por un número de acceso, eh, si tiene una secuencia, poder buscar esa secuencia a qué otro tipo de secuencia se parece. En este caso, buscar en la secuencia patrones o algún tipo de regularidad a nivel de la secuencia de aminoácidos, secuencia estructural. Y también con las bases de datos, pues podemos aproximarnos a conocer desde la estructura de una proteína a qué gen corresponde una secuencia, como también especular un poco o entender un poco a nivel de función basado en la secuencia. Entonces yo creo que pues las bases de datos tienen muchas ventajas, creo yo que son más las ventajas que las desventajas, pues ya que pues, facilitan esa transferencia de información, la accesibilidad a la información. Con las bases de datos podemos hacer búsquedas mucho más rápidas, más hoy en día con el desarrollo del Internet, pero digamos que eventualmente podríamos tener ciertos contras, ya que eh, hay bases de datos que son, y ustedes van a ver que vamos a ver bases de datos que son muy interesantes, muy completas, la manera de consultarlas es bien sencilla, o también pueden haber otras bases de datos que son un poco incompletas, bases de datos que a veces no se actualizan con tanta frecuencia. Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta. La base de datos que yo estoy consultando, si es confiable, si se actualiza con frecuencia, o es una base de datos que se actualiza por allá cada 4, 5, 10 años. ¿Ya? Entonces, cuando uno comienza a ver estas bases de datos, pues sí puede ser un poco confuso porque pues es mucha información y más que tenemos la propiedad y la facilidad de hacer clic en distintas partes de las bases de datos y pues podemos también perdernos un poco. Entonces, dentro de las bases de datos que nosotros vamos a consultar, pues hay bases de datos de ADN, de proteínas, de genomas, de familias proteicas, de mutaciones, de polimorfismos, bases de datos de estructura. Creo yo que entre todas estas, tal vez de las más usadas y que a diario ustedes pueden tener un contacto más estrecho con bases de datos de bibliografía. O sea, todos aquí yo creo que han usado PubMed, han hecho búsquedas en PubMed. Eso es una base de datos. Dependiendo del tipo de consulta que yo formule, pues voy a tener un mejor resultado a nivel de el tipo de artículo, que sea específico y que sea realmente lo que yo estoy buscando. Entonces hay que ser un poco agudo con el tipo de búsqueda que se formula. Entonces, de ahí que nosotros en bioinformática tengamos dos tipos de bases de datos. Tenemos bases de datos primarias y bases de datos secundarias. En estas bases de datos primarias, pues lo que vamos a tener es un repositorio de información de datos que han sido derivados directamente de un experimento o de conocimiento científico. O sea, no es una información que se haya reinterpretado o reanalizado a partir de un experimento, ¿ya? Entonces, dentro de las bases de datos primarias, con ejemplos podemos entender mejor, están secuencias de nucleótidos depositadas en GenBank, por ejemplo. Es decir, si ustedes en el laboratorio amplifican un gen
y ese gen lo mandan a secuenciar. Esa secuencia hace parte o va a ser parte de una base de datos primaria, ¿ya? Porque quiere decir, lo que se ha producido ha sido un dato primario a partir del secuenciamiento de ese gen o de ese genoma. Pasa lo mismo cuando identificamos una proteína o cuando desarrollamos la estructura de una proteína experimentalmente hablando. Las bases de datos de literatura como PubMed también son y resultan ser bases de datos áreas también en este caso. Bien, entonces ese tipo de información hace parte de una base de datos primaria. A nivel de una base de datos secundaria, pues ya son predicciones o interpretaciones o reanálisis que podemos llevar a cabo sobre los datos que hacen parte de la base de datos primaria. Entonces, por ejemplo, si ustedes secuencian ese gen, ¿sería posible ese gen traducirlo a proteína? Eso ya lo habíamos visto en clase, claro que sí. Si el código genético viene en tripletes y yo conozco el código genético que estoy utilizando del organismo específico que yo pretendo traducir de nucleótidos a aminoácidos, yo voy a poder hacer esa traducción a proteínas. Lo que quiere decir que esa traducción que yo hago computacionalmente o inclusive una traducción que yo puedo hacer a mano, si cojo triplete por triplete y cojo el marco abierto de lectura adecuado, ese tipo de información haría parte de una base de datos secundaria, porque es una predicción o una inferencia o una interpretación de un dato primario en este caso. Existen también muchas bases de datos que son solamente, por ejemplo, de alineamientos. Entonces, esa base de datos también hace parte de información secundaria, bases de datos de familias de proteínas, en este caso, o procesos celulares o rutas metabólicas que han sido inferidas, ¿ya? A partir de datos, por ejemplo, de un genoma, en este caso. ¿Bien? ¿Sí queda claro que es una primaria y una base de datos secundaria? Quien no tenga dudas, por favor. No, profe, todo claro. ¿Todo bien? Bueno, Sí. listo. Entonces, eh, tenemos, por ejemplo, entonces este tipo de bases de datos. Es una base de datos primarias, una base de datos de nucleótidos o base de datos de aminoácidos. Como les dije anteriormente, las primeras bases de datos fueron de proteínas, desarrollados por esta mujer, Margaret Dyhoff, donde creó la primera base de datos de proteínas en los 60, que era esa base de datos que veíamos anteriormente impresa con ciencias. Ella pues fue pionera del uso de computadores en química y en biología para crear esas bases de datos. Por allá en el año 48, yo trabajo con química, matemática, biología y ciencias de la computación, desarrollando entonces y dando origen a este campo de la bioinformática. Entonces, dentro de los tres principales proveedores de datos en el mundo están el NCBI, que es el Centro Nacional para Información Biotecnológica, que es un banco de datos apoyado, soportado desde los Estados Unidos, que es un proyecto público. Está el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, donde también tienen otro tipo de información, pues la verdad otro tipo no, porque la mayoría de información que está presente en una de estas tres bases de datos se duplica en todas estas bases de datos. De pronto hay algunas diferencias específicas o algunas herramientas específicas que estas bases de datos desarrollaron para analizar un tipo de información específica, pero en términos generales son bases de datos que comparten la información en este caso.
en una base de datos, es probable encontrarla en otra de ellas. Y esta otra es la iniciativa japonesa, donde tienen esta base de datos de DBJ. En todas se puede encontrar nucleótidos, proteínas, y hacer también análisis sobre esas propias secuencias. Dentro de la base de datos más importantes, por ejemplo, vamos a ver, o sea, si nosotros ahorita, por ejemplo, cuando empecemos el taller, vamos a ver un compendio de bases de datos que sacan todos los años. O sea, ningún curso de bioinformática le va a mostrar a usted toda la disponibilidad de bases de datos y herramientas. Realmente la cantidad de bases de datos que tenemos hoy en día sobrepasa las miles, las decenas de miles de bases de datos que hay hoy en día disponibles. Cada una de ellas manejando ya sea información de un organismo específico o información de una molécula específica, pero si vamos a ver en estas 5 clases, vamos a ver las bases de datos más principales que hay, donde se aloja la información genómica o de ómicas. Entonces, dentro de las bases de datos principales de proteínas está esta que se llama UniProt, se la vamos a ver, donde tenemos acá la base que contiene la mayor información de proteínas y de proteomas a nivel mundial en este caso. También tenemos esta otra base de datos primaria, que es base de datos exclusivamente de estructuras tridimensionales, que es el PDB o el Protein Data Bank. Y también dentro de esas bases de datos secundarias, es decir, las bases de datos que hacen inferencia a partir de las secuencias, están estas otras bases de datos que lo que hacen es predecir o buscar dónde o en qué región de esa proteína se encuentra un dominio catalítico o se encuentra algún tipo de región que funcionalmente sea relevante para una vida, por ejemplo, en este caso. Entonces, dentro de ella se encuentra esta base de datos que se llama PFAM, que lo que hace esta base de datos es predecir esos dominios proteicos en este caso. ¿Ya? Entonces, puede predecir esos dominios y clasificar las proteínas en familias, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos también esta otra base de datos que se llama Interpro, también para hacer clasificaciones de proteínas. Y esta base de datos en especial lo que hace es que a partir de la secuencia nos puede decir a nosotros, por ejemplo, dónde se encuentra un sitio activo en la proteína o si la proteína ha sido reportada con algún tipo de modificación post-traduccional, en este caso. ¿Bien? También entonces tenemos estas otras bases de datos que son de genomas. Estas bases de datos de genomas son particularmente importantes, por ejemplo, para ustedes en sus trabajos, ya que pues allí ustedes, si ustedes se interesan en trabajar en Saccharomyces, en E. coli, en Streptococcus, en Klebsiella, en SARS-CoV-2, en cualquier tipo de microorganismo que ustedes quieran trabajar y desarrollar su investigación, pues el llamado es a que busquen la base de datos de pronto especializada que pueda contener ese tipo de información. Por ejemplo, E. coli tiene una base de datos única, exclusiva para ese tipo de microorganismo y la mayor cantidad de cepas que que tengan ya información genómica. Saccharomyces, este género de esta levadura, también tiene una base de datos exclusiva, y también organismos modelo, genéticamente hablando, tienen también la información. Por ejemplo, en este caso, esta base de datos es específica para genes y genomas del género Drosophila. Entonces aquí ustedes van a encontrar todos los genes, los genomas, distintos tipos de genomas asociados a distintos tipos de fenotipos que han sido obtenidos, en este caso, para el análisis, en este caso. Y, por ejemplo, una otra base de datos, que es esta WordBase, que es específica para información
de C. elegans en este caso. Como también tenemos bases de datos que se especializan en parásitos eucariotas. Entonces hay bases de datos que se especializan en genomas de Plasmodium, de Trypanosoma, de Leishmania, que vamos a ver al final de ese taller que les mandé. Igualmente, pues las bases de datos no son exclusivas de ningún tipo de grupo. Pues, tenemos las bases de datos, por ejemplo, aquí en este caso, para plantas. Entonces aquí tenemos la base de datos de Arabidopsis, en este caso, y una base de datos que es súper grande, que la vamos a ver también, y es Ensemble, donde vamos a encontrar información de distintos tipos de organismos en este caso. Entonces, ya para terminar y resumiendo, lo que nosotros vamos a abordar en esta sección va a ser a partir de una secuencia. Vamos a empezar con una secuencia, la vamos a intentar, la vamos a utilizar, intentar, ¿no? Caracterizar la que implica, consultar bases de datos primarias, consultar bases de datos secundarias, ver un poco de la estructura que podemos encontrar allí y poder decir esa secuencia a qué tipo de función pertenece en este caso. ¿Ya? Entonces, digamos que este es también como el flujo de trabajo que ustedes van a poder hacer o implementar en el taller que vamos a resolver y en los trabajos de cada uno de ustedes, de los grupos que van a hacer. Entonces, pues resumiendo, cuando tengo un experimento bioinformático, pues no crean que es algo muy diferente a lo que nosotros hacemos en el laboratorio. En el laboratorio, cuando hacemos algún tipo de experimento, algún tipo de extracción de ADN, un tipo de, no sé, un experimento de cinética enzimática, cualquier tipo de experimento que ustedes hagan en el laboratorio, en bioinformática tenemos cosas análogas. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos llevar a cabo tenemos que tener un experimento bioinformático, debe tener una pregunta para saber qué tipo de datos vamos a utilizar para resolver esa pregunta. Por ejemplo, si queremos saber cuál es el mecanismo catalítico de una enzima, pues vamos a tener que ir a una base de datos y seguramente de enzimas o una base de datos de proteínas, o sea, poder direccionarnos en el universo de bases de datos para saber dónde tenemos que consultar, qué tipo de algoritmos o métodos tenemos que aplicar. Tenemos que aplicar un método basado en similaridad para buscar a qué secuencia pertenece la que yo estoy utilizando y principalmente entender cómo funcionan los programas. O sea, a este nivel que estamos trabajando en este momento, no vamos a ver nada de programación ni de desarrollo de programas, eso no hace parte de esta. Pero lo que sí debería uno entender con el tiempo es por lo menos cómo funciona el programa, qué tipo de datos recibe el programa, qué tipo de información produce, ya para tener un poco de criterio para elegir los programas con los que trabajamos. Entonces, básicamente, cuando tenemos estos experimentos eh, bioinformáticos, pues es análogo y es muy comparable a cuando vamos al laboratorio a trabajar con reactivos y materiales, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que saber muy bien quién preparó el reactivo, si el reactivo ya está vencido, si el reactivo de pronto tiene un precipitado y no le da a uno como mucha confianza de la calidad de un reactivo en este caso. Entonces, en este caso, pues tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de información, por ejemplo, relacionada con las bases de datos. Qué tan actualizada está la base de datos o qué tan actualizado está el programa que yo estoy utilizando, por ejemplo, en este caso. Para tener en cuenta también, pues estos experimentos bioinformáticos pues son realmente de bajo costo, pues necesitamos es tener la información. Ahí lo más importante es tener también un buen poder computacional para poder analizar este tipo de
de información en este caso. ¿Bien? Entonces, esto, por ejemplo, es una aplicación lo que vamos a ver al final de este taller. Por ejemplo, si un investigador quiere estudiar genes involucrados en interacción hospedero-parásita, con especial interés en identificar proteínas que sean secretas por parte del parásito. Pues ahí ese tipo de pregunta o ese tipo de inquietud se puede resolver con bioinformática y bases de datos. ¿Cómo? Pues yendo a una base de datos que tenga arreglos, ya sea RNA-seq, y que pues, el ciclo de vida ese, ese patógeno interactúa con el hospedero. Entonces, ese para eh, ese caso. Entonces, ya para terminar, pues datos, pues eso sí, cada quien por distintos tipos de bases de datos y depende también de lo que necesite en este caso, pero lo que sí se necesita saber es cuál es la base de datos más actual, cuál es la base de datos que está más completa, en este caso, y la que tenga menos errores. Vamos a encontrar bases de datos con bastantes errores. Bueno, ¿algún tipo de pregunta por acá? ¿No? No, profe, ninguna. Bueno, listo. Entonces, eh, vamos a ir al taller directamente, que ya les mandé ese texto de archivo, ¿vale? Voy a compartir por acá. Mm, Listo. ¿Allí la están viendo? ¿Sí? Profe, ya sí. Ahora sí, ¿no? Bueno, Sí, ya. espera un momentico. Voy aquí a tomar una agua y ya. Un momentico, por favor. Un momentico. Bueno, listo. Entonces, en esta práctica, pues aquí les tengo, bueno, esto aquí arriba de la introducción ya hablamos. Pues el objetivo de lo que vamos a desarrollar pues es realizar ese tipo de consultas en distintas bases de datos. Vamos a trabajar siempre con la misma
con la misma secuencia, con el mismo microorganismo. No obstante, ayer estuve viendo y han habido unos cambios en una base de datos. Entonces, en algunas bases de datos tal vez nos toque ver otro tipo de, de microorganismo, pero básicamente vamos a guiarnos por un mismo problema o una misma secuencia. Aquí, bueno, aquí están los materiales, los links a los recursos, pues, a lo largo del taller vamos a referenciarlos y pues simplemente el link está aquí arriba, ¿ya? Entonces, simplemente para comenzar les he dejado aquí eh, dos links. Esto simplemente es como de soporte. Estos dos links, ¿por qué se los he dejado? Porque, digámoslo así, que son los catálogos, como les dije al principio, o sea, no vamos a ver todas las bases de datos habidas y por haber. Vamos a ver algunas que son más principales y herramientas más relevantes web en este caso, pero estos dos links que están acá es un compendio de bases de datos. Por ejemplo, si vamos aquí a este primer link que está acá, este es un artículo, o sea, esto lo hago más como por si ustedes cuando desarrollen sus trabajos quieren ver algo específico de una base de datos secundaria asociada con el microorganismo que ustedes están trabajando, pues podrían eh, 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 aplicarlo en este caso, ¿ya? ¿Ustedes ahí están viendo en pantalla? Sí, profe. Sí, listo. Entonces, en este artículo que sale todos los años, es un compendio de bases de datos, de, de, de informática, de biología molecular, donde tienen los artículos. O sea, por lo general las bases de datos, cuando se desarrollan, también se genera un artículo científico. Y en ese artículo científico lo que hay es información acerca de qué es la base de datos, cómo se consulta en la base de datos, qué tipo de información tiene la base de datos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes también utilizan bases de datos, lo que tienen que referenciar no es la página web de la base de datos. Tienen que tratar de ver y buscar cuál es el científico asociado con esa base de datos específico. Entonces, acá, por ejemplo, nos muestran una descripción de nuevas bases de datos que han surgido. Pues aquí solamente algunas bases de datos que fueron publicadas nuevas en este número de esta revista. Aquí tenemos bases de datos, por ejemplo, de estructura de proteínas, de AlphaFold. Tenemos aquí, por ejemplo, esta base de datos es específica de metagenomas y genes biosintéticos, es decir, genes que una importancia en poder sintetizar algún tipo de compuesto, de metabolito secundario, en este caso. También tenemos acá bases de datos, por ejemplo, que abordan la parte de CRISPR-Cas, en este caso. Tenemos también otro tipo de bases de datos que solamente son de enfermedades cardiovasculares, en este caso. Entonces, fíjense el nivel de especialización que hay en estas bases de datos, ¿ya? Entonces, tenemos mucha información que, miren, por ejemplo, esta. Hay una base de datos exclusiva de genómica de perros, ¿ya? Entonces, estos, miren, pues, DocOmics. Esta base de datos es solamente de genómica de perros. Muy seguramente será el secuenciamiento de genomas de distintos perros, bla, 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 bla. Los de nuestro interés, al que le interese, pues puede ir a mirar aquí la base de datos de genómica de perros. Entonces, fíjense, pues la diversidad es tremenda de bases de datos. Aquí, por ejemplo, esta base de datos, comunidades microbianas y su metabolismo. Entonces, miren acá, esta es bastante interesante
este número, información de más bases de datos, hay alrededor de 2.336. Entonces, no es disculpa que no hay datos. Datos, mejor dicho, es lo que, es lo que, es lo que, es lo que hay en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí, en este link, yo le di clic acá, NAR Database, sí, sí. Acá entonces tenemos, fíjense cómo está el compendio de bases de datos. Si usted lo que quiere es bases de datos de nucleótidos, Nucleotide Sequence Database, le da clic allá y miren pues todas las bases de datos que salen aquí en este caso. Si lo que se quiere son las bases de datos de RNA, bases de datos de proteínas, ¿ya? Entonces fíjense que dependiendo de la categoría de información que ustedes quieran, pues vamos a tener distintas bases de datos. Vamos a ver las descripciones. Por ejemplo, aquí lista alfabética. Entonces, miren, por ejemplo, todo esto son bases de datos. Si por curiosidad queremos ver, por ejemplo, qué hay de bacteria, vamos a buscar acá control F, bacteria. Aquí hay alrededor de 51 bases de datos que tiene eh, eh, ese término bacteria en el nombre. Entonces hay una base de datos exclusiva de genes de resistencia en bacterias. Entonces, quien quiera trabajar o en sus trabajos dedicarse a resistencia a bacterias, pues mire, esta base de datos ya le hace a usted la clasificación de cuáles son los genes que asociados con resistencia anti en un n número de genomas que muy seguramente analizan allí. Aquí, por ejemplo, tenemos otra base de datos de bacterias y de arqueas. Tenemos también esta de BackMap. Esta de BackMap la vamos a ver en ese taller. Ya está referenciada, que es una base de datos de genomas bacterianos anotados. ¿Ya? Entonces, fíjense todo esto. Bacterias, por ejemplo, esta es una base de datos específica de carbohidratos en bacterias. ¿Ya? Bien, entonces eso es un poco para que ustedes sepan que pues, información y datos es lo que hay. Obviamente ustedes van a seguir el taller que estamos haciendo. Muchos terminan haciendo el trabajo basado en las mismas herramientas que yo les voy a mostrar, las mismas bases de datos. Pero la idea y conforme ustedes exploren otros recursos, pues también sería interesante para complementar el trabajo, en este caso, que ustedes traigan más recursos, ¿ya? Adicionales a los que yo les muestro. Si buscamos esto para virus, por ejemplo, fíjense que para virus hay alrededor de 43 bases de datos. Hay una base de datos aquí específica de coronavirus y genomas, ¿ya? Entonces, bueno, entonces simplemente con estos dos primeros links lo que quería era dejarles este recurso aquí disponible, al igual que este otro, sigue acá, Expasy. Este Expasy también es un compendio también de más bases de datos, las cuales entonces, fíjense acá, vamos a ver algunas de esas también durante el taller. También se están clasificando por genes, genomas, proteínas, proteomas, en este caso. Bien. Entonces, bueno, ahí les quedan esas dos referencias de bases de datos. Bueno, entonces ya en la parte 2, pues vamos a empezar con un ejercicio hipotético, una secuencia que fue producida, es una secuencia, nos dicen allí que es asociada con microbiota oral. El investigador que publicó, que generó esta secuencia, extrajo el ADN a partir del microbioma oral, del diente específico que estaba afectado por alguna patología, amplificó por PCR
el material genético que tenía allí. ¿Ya? Lo único es que él utilizó unos primers y no se acuerda a qué le estaban dirigidos. Entonces logró amplificar, se venció, esta fue la secuencia que obtuvo y él quiere saber, porque no se acuerda, qué primers fueron los que utilizó asociados, si estaban dirigidos a un tipo de gen o si no estaban dirigidos a un gen. Entonces, ese es el problema que tenemos. No hay tiempo para hacer más extracciones, es la secuencia que hay, entonces nos piden a nosotros saber a qué pertenece esa secuencia que tenemos allí. ¿Ustedes ven algo raro en esa secuencia? A partir después del desorden que ya nos dicen que un investigador amplificó algo que con primers que no sabía, o sea, seguramente fue a la nevera con los primeros N, primers que encontró. N, y la N que, las Ns que vienen siendo. ¿Qué que no creerían se que podría? encontró nada, no aplica. Puede ser. ¿Alguien más? ¿Qué puede ser esa N allí? Ese no puede ser cualquier nucleótido. Exactamente. Entonces, cuando uno secuencia, y eso sucede no solamente con sangre, con cualquier tipo de tecnología, puede que haya errores en el secuenciamiento y que la técnica pues no detecte cuál fue la base que se incorporó, ya sea porque no logró encontrar unos niveles suficientes de cambio, ya sea de fluorescencia, ya sea del cambio en el pH, cuando hacían la detección con un láser, no lograban detectar. Dependiendo de la metodología de secuenciamiento, por ejemplo, puede suceder. Sucede menos, la verdad. Entonces esas genes puede ser cualquiera. O sea, quiere decir que en esa región de esa secuencia puede ser una A, una T, una G, una C, punto. Y pues eso biológicamente pues es un lío, porque realmente pues eso no significa nada. Eso, biológicamente una N no tiene ningún tipo de... Entonces todo este experimento pinta muy, muy, muy mal. No se sabe qué amplificó, no se sabe qué secuenció. Y pues vamos a intentar saber si esa secuencia con esos errores que tiene, tener la suficiente eh, resolución para saber qué es. No sé si ya lo hicieron. ¿Ustedes creen identificar algo de esa secuencia? Nadie se atreve a decir sí o no. Entonces, miremos. Entonces, para eso, cuando uno tiene este tipo de, pues no de malos experimentos, sino cuando uno tiene una secuencia, digamos que en el caso de ustedes sí supieran que que los primers que utilizaron fueron para un gen tal y ustedes fueron muy juiciosos haciendo sus experimentos. Siempre es bueno también muchas veces confirmar que lo que uno amplificó y secuenció, pues realmente sí pertenece o sí está asociado a lo que uno creía en teoría, ¿ya? Entonces, para eso existe una herramienta que se llama BLAS. Esa herramienta está aquí arriba, referenciada. Es esta primera. Entonces, vamos a ir acá. Es esta que tenemos acá. Y ¿están viendo allí la página de BLAS? Sí, por profe. Listo. Entonces, esta herramienta, ¿qué es lo que hace? Digamos así que, pues de una forma u otra, cuando uno hace una búsqueda en Google, está consultando bases de datos. Cuando o sea, estamos viviendo, todos los días consultamos bases de datos. Cuando hacemos una búsqueda en YouTube, en Spotify, en Netflix, todo eso es información que está en bases de datos y nosotros hacemos una consulta. Esta herramienta lo que hace es que tiene bases de datos de secuencias, ¿ya?
O como por ejemplo cuando un detector, el Google Translate, por ejemplo, cuando uno coloca una palabra en un idioma específico X, pues el Google Traductor le dice a usted, eso es español, eso es iraní, eso es persa, eso es farsi, y lo traduce al español, lo traduce a lo que quiera, porque hay una base de datos detrás. O sea, todo esto son bases de datos. Si no hay una buena base de datos, pues las búsquedas no van a ser tan buenas y tan específicas. Entonces, esta herramienta lo que hace es encontrar por similaridad regiones que son idénticas a las que nosotros le colocamos allí en el tipo de consulta. Entonces, este programa, este algoritmo lo que hace es comparar secuencias de nucleótidos o de proteínas a una base de datos y va a calcular la significancia estadística de que ese fragmento corresponda a algo en la base de datos. ¿Bien? Esto utiliza algo que se llama alineamientos, secuencias, un alineamiento específico que es un alineamiento local. Más adelante, cuando veamos los resultados, les voy a explicar por qué es un alineamiento local. Pero rápidamente, pues ese alineamiento local quiere decir que no me va a alinear el 100% de mi secuencia. Va a alinear solamente un fragmento de la secuencia y a partir de fragmento, ese fragmento va a ser el que dio el mayor puntaje para decirme a mí a qué pertenece, a qué microorganismo, a qué organismo pertenece esa secuencia que tenemos allí. Entonces, BLAST es de las herramientas más utilizadas en informática y resulta que hay BLAST para nucleótidos, que yo puedo tener una secuencia de nucleótidos, buscar. Existe también BLAST exclusivo para proteínas y existen otras dos variaciones. Este BLAST X lo que hace es que me toma una secuencia de nucleótidos, la traduce a proteínas y me busca a nivel de proteínas que podría yo tener allí. O este otro T-BLAST-N me toma las proteínas y me las traduce a nucleótidos en este caso. Bien, entonces, esas son diferentes maneras o estrategias que tiene BLAST. Yo también podría enfocarme o hacer un BLAST específico hacia o contra algún tipo de genoma específico en este caso. ¿ya? Entonces yo podría hacer un BLAST eh, contra algún tipo de especie o genoma específico. ¿ya? Permítame un momentico, por favor. Entonces, por ejemplo, para esto yo podría hacer aquí un BLAST contra algún tipo de organismo. Podría ser un BLAST contra humano, ratón, un tipo de microorganismo o cualquiera que yo quiera. Entonces yo aquí puedo hacer aquí yo puedo modificar la base de datos. Yo puedo decir, quiero que me busque solamente en el genoma de Streptococcus, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí yo le digo, por ejemplo, quiero que solamente me compare contra una base de datos que tenga solamente Streptococcus salivarius. Y le doy buscar y aquí ya estaría yo en la interfaz donde tendría yo que ponerle aquí la secuencia, problema y hacer la búsqueda solo en ese genoma. ¿ya? Entonces yo puedo hacer esto orientado a genomas específicos o hacerlo simplemente de manera global. Con esta herramienta también es posible pues diseñar primers. Yo aquí puedo tener primers específicos, en este caso, encontrar proteínas que son muy similares, hacer alineamientos de dos secuencias, una secuencia contra otra, alineamiento global, encontrar regiones o dominios en las proteínas, que puede hacer un BLAST para buscar inmunoglobulinas o receptores de célula B,
para quitar contaminantes, por ejemplo, en procesos de clonación, donde secuenciamos los insertos y ese inserto puede estar con un texto de vector, que también podemos detectar ese vector. Podemos encontrar esos dominios conservados, en este caso, basado en esos dominios, encontrar secuencias similares o alinear secuencias con alineamientos múltiples en este caso. Entonces, ¿cuál sería la rutina de BLAST que necesitaríamos nosotros a partir de esa secuencia? ¿Qué tendríamos que correr nosotros acá? Este o este. ¿Ah? Hola, hola. ¿Sí? Profe, de pronto Nucleotide Blast. De pronto, claro que sí. Este es. ¿Ya? O sea, a pesar de esa mugre de genes que tenemos, pues realmente ahí lo que tenemos es una secuencia de ótidos. Entonces aquí vamos a tomar nuestra secuencia y vamos a ver qué hay ahí. Pues tomamos esta secuencia, la copiamos. Fíjense que aquí también les doy una vez, si ustedes quieren pasarse a BLAST-P, a BLAST-X, a las otras variaciones de BLAST, simplemente pueden hacer clic aquí en estas pestañas. Esto lo ponemos acá, aquí ya la secuencia. Y entonces aquí llega una pregunta. ¿Ustedes creen, por ejemplo, qué base de datos deberíamos utilizar? Comparar esta secuencia contra quién. O sea, de las preguntas más críticas de estos de similaridades, escoger una base de datos, saber escoger una buena base de datos. Porque si yo no escojo la base de datos que es, pues los resultados van a ser bastante no muy buenos. Basado en el contexto que hablábamos, la muestra de dónde viene y todo eso, ¿ustedes compararían esa secuencia contra qué base de datos? ¿Contra quién? Pues, profe, secuencias, no sé, de ADN o de O nucleótidos. secuencias de ADN ya estamos, seguro. Eso sí, Bueno, listo. ya, aquí por ejemplo, ya cuando tú le pones BLAST, ya sabemos que vamos a ir contra secuencias de nucleótidos. Refiero a la base de datos, ¿ustedes limitarían esto contra, por ejemplo? Yo les dijera contra qué vamos esta secuencia. Lean el enunciado, a ver si les no. Microorganismos asociados a la caries dental. Microorganismos asociados a caries dental. ¿Quién dice que sí y quién dice que no? Ahí no estaríamos como limitando algo. O sea, ¿por qué a priori crees que es un microorganismo de caries? Microvitoral y más que todo en los microorganismos asociados a la caries dental. Ok. Y si por X o Y error resulta que eh, lo que vamos a tener son secuencias de humano, porque también no podemos descartar que hay un hospedero, ¿no? Y ese hospedero, pues, también tiene células allí en ese microbioma oral. ¿Mm? ¿Qué se podría hacer en ese caso?
Bueno, entonces dijeron, de microorganismos. Ahora yo les digo, porque uno también puede, la cuestión es que si uno puede tener material genético del hospedero también, porque estoy yendo a un microbioma oral y pues, también puedo hacer extracción de ADN de ese hospedero. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer, como tenemos, o sea, no estamos teniendo en cultivo. Si nosotros nos dijeran, mire, esta secuencia viene de este microorganismo que está en cultivo y que ese microorganismo, Uy, dígame, dejamos de ver su pantalla. ups, gracias. Espérate, a ver qué pasó. Ya. Ahí ya, Sí, ya. listo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es correr esto contra toda la base de datos. O sea, no podemos llegar con antelación y decir, hagámoslo solo contra microorganismos. Y si hay de pronto un virus ahí, ¿ya? Y no lo identificamos. Y si lo que tenemos ahí es material genético exclusivo en esa secuencia del hospedero. Entonces, por eso es que en este tipo de búsqueda, pues no podemos especificar. O sea, en el momento que yo quiera especificar contra un genoma específico de algún tipo ¿de qué? De organismo, es en el caso que yo tuviera, por ejemplo, un cultivo, pero si yo estoy haciendo una aproximación a un microbioma oral donde puede haber desde bacterias, virus, a material genético de los peces, pues mejor es consultar contra esta base de datos. Y ese dato se llama Core Nucleotide Database. Y esto lo que quiere decir es que vamos a comparar esta secuencia contra todas las secuencias de nucleótidos que hay en esta base de datos. Absolutamente todas. Entonces allí yo también estaré incrementando la chance y la probabilidad de que lo que me identifique realmente sí tenga que ver con lo que yo estoy queriendo, lo que yo queriendo, lo más probable que salga, ¿no? Si yo tengo un universo muestreal mucho mayor, pues lo que me salga allí identificado, pues va a tener un mejor, digamos, estadísticamente mejor que si yo lo filtro o lo limito. Entonces, listo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos aquí a decirle Blas acá abajo. Y allí entonces, fíjense cuánto se va a demorar esto. Bueno, esto también es dependiendo. Pero miren, se acabó. Esto duró, no sé, 3 segundos, 4 segundos. No sé si a ustedes ya les dio. Entonces, fíjense, esos son los resultados que obtenemos a partir de esta búsqueda. Entonces, acá me dice, vamos a verlo por partes. Acá a la izquierda, entonces me dice, corrimos contra nucleótidos, corrimos el BLAST-N. Fíjense que aquí en muchas partes trae este simbolito de pregunta. Entonces, les dice a ustedes qué es eso. La citación, es decir, si ustedes quisieran citar ese programa, aquí está, cómo se podría citar el artículo. Y la base de datos, corrimos esta, Core NT, es decir, la base de datos núcleo de nucleótidos de densidad. Miren aquí lo que hicimos en 5 segundos. Esta base de datos de nucleótidos dice que tiene, a ver, este número cuál es, tiene 114.140.688 secuencias. ¿Cómo me hace una búsqueda en 5 segundos a una base de datos que tiene 114 millones de secuencias? ¿Ya? Entonces ahí es donde ya empezamos a ver que claramente es un algoritmo bastante, bastante rápido para yo poder consultar 114 millones de secuencias en 5 segundos. Entonces,
claramente lo que vemos allí es que el resultado que me salga de acá con un porcentaje de identidad alto y un valor de puntaje alto, definitivamente, muy probablemente, es eso lo que tenemos allí en la muestra. Entonces, fíjense, ¿qué nos dio? Streptococcus mutans, bueno, lo que decía la compañera, pues si por ahí va la cosa, ya nos habían descrito el caso y todo, pero pues dado que teníamos toda esa desconfianza en el experimento, tocaba confirmar la base de regenerar. Entonces ahí nos da Streptococcus mutans. ¿Alguna otra especie tenemos ahí o solo mutans? Ferus, sanguíneo, ¿Cuál? Streptococcus ferus, ¿Dónde? abajo, más, pues muy abajo. Rati, hay varios, pero no. No. ¿Cómo corriste vos eso? No, a mí me salen mutants, 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 mutants. Ay, a mí muy abajo me salieron otricos. ¿O lo corriste con los mismos parámetros que nosotros? ¿O le colocaste una base? No, lo mismo. ¿Qué, qué, qué base de datos utilizaste cuando dice database? ¿Qué te aparece? ¿Dónde, profe? Acá, database. ¿Qué te parece a vos? Core NT. NT. Y en molecule type, DNA. DNA. Ujú. Entonces, no sé, algún parámetro diferente utilizaste, porque mira, ¿a alguien más le aparecen especies diferentes? Todo es mutants, 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 mutants. Y simplemente aquí abajo hay una troglodite. ¿Tú me puedes compartir pantalla? Solo para mirar, pura curiosidad. Profe, a mí me sale igual a usted. Ok, listo, bien. A mí también. Entonces, no sé, la compañera de pronto movió un parámetro diferente. No sé qué habré hecho, profe. Y no te puedo compartir porque estoy de otro computador, o sea, estoy conectada. Ah, ya. Bueno, no sé. Realmente eh, aquí da mutants y da troglodite. Las otras que dices, pues no sé si estás en descriptions o estás en otra pestaña. Sí, ahí en description. Entonces, miren que esos son los tipos de cosas que suceden. La reproducibilidad de los experimentos. ¿Hiciste esto? Así tal cual. Pegaste la secuencia, Sí, profe. las N, están databases, core Ajá. nucleotide, highly similar sequences, BLAST. A ver. Ya lo volví a hacer, a ver. ¿Ustedes creen que con estos resultados podríamos definir qué cepa es la más probable? Ah, sí, ya lo volví a hacer y me da como te da a ti. ¿Quién Bueno, sabe qué había hecho quién raro? sabe qué pasó. ¿Ustedes se atreverían a dar una cepa a estos resultados? Una cepa, no. ¿Por qué? O tal vez la primera. La primera dice que es la cepa E681, ¿ya? Y fíjense que aquí estamos teniendo a nivel de cepas, pues diferentes cepas. Mira, Mutants 27.3, Mutants cepa Lab 761. O sea, a nivel de cepas hay distintos tipos de cepas. ¿Qué sucede? Vamos a ver los puntajes. Entonces aquí, por ejemplo, fíjense ustedes que a nivel de porcentaje, lo primero que tenemos que ver es el puntaje, esta primera columna. Fíjense que el puntaje mayor es 813 y este 813 aparece en los primeros 7 resultados. Es decir, los primeros 7 resultados son
los resultados que mayor puntaje tuvieron, es decir, que estadísticamente son los más significativos. Si yo les preguntara, ¿se atreverían a decir qué gen hay allí en esa secuencia que estamos buscando? ¿Hay algún gen o no tiene ningún gen? Entre esos primeros 7. ¿Ningún gen? Hola. Profe, Miren la sí, columna. ¿Qué gen creen ustedes que hay allí? ¿Qué dice en el número 6? El glucosil transferasa. Exactamente. Entonces, fíjense que estamos teniendo también solución para obtener una identidad con un gen específico que es ese de glucosiltransferasa que tenemos acá. Entonces ya resolvimos, definitivamente tenemos Streptococcus mutans. La cepa, es muy complicado atreverse a dar una cepa, ¿ya? Sí, dime, Jimena. Profe, una pregunta, ¿por qué en puntuación máxima me aparecen otros valores? ¿Cuáles? 2326 en los dos primeros. En el No, tercero no, y cuarto, 2322. lo mismo de la compañera, no sé qué parámetro corriste o qué base. A ver, lo primero es acá. ¿Qué base de datos consultaste? Database. O sea, todos tienen que, la idea es que todos tengan los mismos resultados que yo estoy teniendo acá. Si están obteniendo otros, porque algo hicieron en los parámetros. Entonces, fíjense que no es reproducible. En database, ¿qué colocaste? Ah, tenía el micrófono desactivado. Núcleo NT, me parece eso. Yo creo que es. Core NT. No, núcleo Ah, NT. pero lo estás traduciendo al español la página web, ¿cierto? Ah, sí. Ya. Pero te aparece Max Score, ¿cuánto? ¿No te aparece 813? No, me aparece 2326. ¿Y tienes cómo compartir pantalla? Sí, voy. Dale. Porque también es interesante eso. Fíjense que estamos dando una instrucción y de repente, no, mira, es completamente diferente. Strepto. A ver, listo. Dale arriba, por favor. Arriba, 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 arriba. Baja, baja, baja. Baja, baja. No, eso, gracias. Ay, pucha, es que todo está traducido. Descripción ninguna. Dale arriba, por favor. ¿Qué? Baja, por favor. Baja, 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 baja. Para ahí. 2, 3, 4, 5, 6. No, dale atrás. A ver cómo fue que lo hiciste. Baja. Ya, mira, ahí donde dice optimizar para, no sé por qué elegiste secuencias algo similares. Por defecto vamos a encontrar secuencias muy similares. Acá. Ajá. Ahora Ah, ya mándalo. Dale otra vez. acá, ¿cierto? Sí.
Entonces fíjense que la modificación de un simple parámetro pues nos va a dar cosas, no es tan simple parámetro, la verdad. Mira, ahí Sí, ahora sí. ya está, ¿bien? Sí, gracias, profe. Entonces, listo. Entonces, ese es el tipo de cosas que pues pasan con rutina, o sea, la reproducibilidad de las búsquedas que hacemos, y por eso es que nosotros debemos tener este tipo de protocolos. O sea, si no tuviéramos un protocolo y les dijera a ustedes, simplemente busquen y no se preocupen por los parámetros, pues miren lo que podría suceder en este caso. Bien. Bueno, entonces ya tenemos esto, tenemos el resultado, tenemos que los mayores puntajes son estos que tenemos acá. Y posteriormente aquí ustedes van a ver otro tipo de información y es la cobertura. Entonces nos vamos a tener claro el puntaje total, que va a ser el puntaje global de cuál fue el mejor resultado para esa búsqueda. Y la cobertura es el porcentaje de la secuencia de nosotros que fue alineado. Es decir, en el caso de estas secuencias que fueron 95%, nosotros obtuvimos una cobertura de nuestra secuencia del 95%. Es decir, el 95% de las secuencias tuvo algún tipo de resultado para el alineamiento. ¿Por qué no habrá sido el 100%? ¿Qué creen ustedes? ¿Hubo algún carácter raro? Profe, por las N que tiene la secuencia de pronto. Exactamente. Entonces, fíjense que un carácter errado en la secuencia de nosotros nos puede reducir, obviamente, la cobertura. Si nosotros hubiéramos encontrado 100% de cobertura, pues tal vez la base de datos tenía Ns. Y una base de datos con Ns es una base de datos que no está curada, no está filtrada, tiene problemas. ¿Ya? En este caso. Bueno, seguimos acá y este porcentaje de identidad, por ejemplo, es la identidad de la secuencia de nosotros contra la base de datos en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un alineamiento, este alineamiento primero, que hacemos clic sobre este primer resultado. Esto es un alineamiento, ¿ya? Yo le di clic acá, acá, simplemente acá, en este resultado. Y allí entonces vamos a tener, esto es un alineamiento. Entonces fíjense que la de arriba es la secuencia de nosotros y la de abajo es la secuencia de la base de datos en este caso. Pues miren que allí prácticamente estamos teniendo que todo está alineando, tenemos 100% de identidad en este caso. ¿Ya? Si nosotros fuéramos al alineamiento del supuesto gen, glucosiltransferasa, bien, acá está. Definitivamente eso es glucosiltransferasa, miren que es completamente idéntico. ¿Ya? Tiene alineamiento. T con T, G con G, C con C, A con A. ¿Ya? Entonces, allí estamos entonces con ese alineamiento en este caso. Fíjense, por ejemplo, en este otro alineamiento, ¿qué pasa? Miren acá. ¿Qué pasó acá con estas Ns? ¿Qué creen ustedes? No se alineó con... Esa parte no se alineó con la... Con la secuencia de la base de datos. Ajá. Es decir, que cuando eso pasa, abre este tipo de fragmentos que se llaman gaps o huecos. ¿Ya? Ahí no hay nada. Porque esa N de la secuencia de consulta no va a alinear con una A ni con una G. Simplemente tiene que abrir este hueco, que es un gap. Bien.
Entonces, ese es el resultado de estos alineamientos en este caso. ¿Qué pasa con estos primeros resultados? Que son secuencias de genoma completo. O sea, si por ejemplo nosotros vamos aquí a este genoma completo, al primer resultado, aquí en Accession, quiere decir que es el número de acceso de cada uno de estos resultados. Vamos al primero, le damos clic, y allí nos va a salir el genoma completo de Streptococcus cepa E681. Entonces miren que este genoma tiene, acá arriba nos dice, 2.016.654 pares de bases. ¿Ya? Entonces, bien, si nosotros aquí seguimos viendo, pues nos da aquí la información, el artículo en el cual fue publicada la secuencia. Acá, por ejemplo, nos da, miren, con qué tecnología de secuenciamiento se obtuvo este genoma. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál fue la tecnología de secuenciamiento que se utilizó para ese genoma? Es esa de... Oxford, Oxford Nanopro, ¿no? Nanopro. Exactamente, Oxford Nanopore. Esa es la estrategia de los minions en este caso. Esa fue la estrategia de secuenciamiento. ¿Y cuál fue la cobertura de ese genoma? ¿Mm? ¿Qué dice ahí? 0x. ¿Cero? 329. Eso, 329. No, si fuera 0x no estaría ni publicado aquí en la base de datos. 329. ¿Qué es lo que es cobertura? ¿Qué significa ese número? Ayer lo vimos. No puede ser que se le haya olvidado. ¿Qué quiere decir esa cobertura de 320? Como la profundidad, pues en la secuenciación, como un número de lecturas únicas. No. O sea, lo que dice es la profundidad, está bien, pero ¿qué quiere decir 329? Que fue el número de veces que se Se encontró un nucleótido. fue el número de veces que se secuenció cada nucleótido en el genoma. O sea, cada nucleótido se secuenció 329 veces. Es un genoma de una calidad muy buena. Ese es el tipo de cosas que uno tiene que ver en las bases de datos cuando va a trabajar con genomas. Oxford Nanopore, en este caso. ¿Bien? Y fíjense que acá les da más información del genoma, en este caso. Bueno, esto lo vamos a ver ya luego más en detalle con otras bases de datos. Acá simplemente les quería mostrar es que pues todo esto es el genoma de esa bacteria. ¿Ya? Y está aquí anotado. Si quisiéramos ver solamente la secuencia, por ejemplo, show sequence, vamos a decirle, update view. Esto se puede ver que se demora un poquito porque siempre son 2 millones y pico de bases. Vamos a ver. Acá está. Acá está. Este es el genoma de esa bacteria. Ahí está. Mire, va desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 2.016.600 y pico, que 601 es este primero. Es decir, este hasta aquí hasta el final es el 2 millones que va a aparecer aquí, lo que tiene el tamaño de este genoma. 2.016.654.
¿Listo? ¿Preguntas? Entonces miren, dejemos por ahí. Entonces, ustedes tienen que hacer grupos de máximo 4 integrantes. Les voy a mostrar aquí, más o menos, miren, por ejemplo, lo que son los trabajos de semestres pasados. ¿Están viendo allí mi correo? Sí, Sí, pero profe. Entonces, miren, por ejemplo, lo que entregaron compañeros suyos en semestres pasados. Por ejemplo, acá. Entonces, miren lo que ellos, cuál es la idea de este trabajo. Entonces, miren, por ejemplo, este grupo quisieron hacer un análisis bioinformático de la acción infecciosa de la glucoproteína S presente en esos coronavirus. ¿Ya? Introducción, materiales y métodos. ¿Cuáles son los materiales y métodos? Miren, las bases de datos que ellos buscaron, los alineamientos que hicieron, el tipo de información que obtuvieron y los resultados, pues son los resultados de ese tipo de, de búsquedas. ¿Ya? Esos son los resultados, los alineamientos que hicieron, el árbol filogenético. Entonces, esas son las consultas en las bases de datos y unas conclusiones. Acá les faltó la discusión. A ver si les muestro otro. Vamos a ver. Al final. Este panel de semestres pasados. Aquí trabajaron con exploración bioinformática de 2 cepas de Neisseria meningitis causantes de meningitis bacteriana. Introducción, objetivo. Trajo alguna información de estructuras. Entonces fíjense que todo esto nosotros lo vamos a hacer en el taller. Vamos a explorar esas bases de datos. Pero ustedes lo que tienen que hacer es traer un microorganismo de interés de ustedes, del grupo de 4 estudiantes, y aplicar este tipo de búsquedas o búsquedas adicionales con las bases de datos que ustedes quieran. Pueden ser inclusive complementar con las bases de datos estratificadas. Y primero presentar esto como un formato artículo y también hacer pues una presentación de ese trabajo. ¿Vale? Ese trabajo que entregaron en esa época. Bien. ¿Sí queda claro, más o menos? sí, profe. Profe, o sea Bien. que es nada más como hacer, ¿cómo se diría? Como una revisión de algún microorganismo que nosotros escojamos. No solamente del microorganismo, porque si usted lo va a hacer del microorganismo, va a ser algo que lo va a desbordar y no va a tener tiempo para hacerlo. Escoger un gen, escoger un proceso biológico, escoger, no sé, resistencia, virulencia, lo que ustedes quieran. Pero ¿qué es lo que ustedes tienen que traer para desarrollar este trabajo? Un conjunto de genes, un conjunto de proteínas, en los cuales ustedes van. Pues este trabajo principalmente lo que persigue es que ustedes logren comparen secuencias, comparen informaciones que van obteniendo, ¿ya? Y desarrollen eso en el marco de una pregunta biológica, idealmente, que ustedes quieren. No voy a decir que la van a resolver por completo y que de aquí va a salir un artículo científico, no. Es un ejercicio que ustedes hacen basados en el taller y en las bases de datos que vamos a ver. Grupos de 4 personas tienen que definir el microorganismo, el gen. ¿Sí me entienden? Ah, ya entendí, profe. Sobra decir,
y lo digo de una vez por todas, y menos mal esto está quedando grabado, no se vale copiar trabajos de semestres pasados, por favor. No hagan, no pasen esa vergüenza. Ya ha pasado en semestres pasados de que me han presentado trabajos de semestres pasados. Yo me doy cuenta cuando un trabajo ha sido repetido. ¿Cuándo pasa esto? Cuando no han trabajado nada todo el semestre y quieren entregar algo una semana antes. Entonces ya he tenido esa incómoda experiencia en que me presentan trabajos de semestres pasados. Entonces, espero que no sea el caso con este grupo. Estamos a 25 de abril. Este trabajo realmente la idea es... Yo miro el cronograma de nosotros. El cronograma de genética de nosotros nos dice que... El cronograma de nosotros nos dice que estas presentaciones de estos trabajos van a ser para el 24 de julio, aproximadamente. Si nada extraordinario pasa. ¿Ya? Entonces, pues tienen mayo, junio, tienen 3 meses a partir de hoy para llevar a cabo este trabajo. Entregan un trabajo escrito previamente. Si la presentación es el 24, ustedes deben entregar el trabajo escrito 2 días antes para yo poderlo revisar. ¿Ya? Entonces esa es como la idea. Entonces, por favor, honestidad en los trabajos. Yo sé que sí se puede. ¿Vale? Igual, sobra decir que estoy completamente disponible para asesorías cuando ustedes lo deseen. Lo principal es que ustedes, pues, organícense en grupos y empiecen a trabajar en una idea. O sea, en paralelo que vamos trabajando en el taller, ustedes ya tienen que visualizarse también que eso lo trabajen con su caso específico, con su microorganismo, con sus proteínas, con sus genes. Ustedes escogen. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, listo. Pues nos veremos el próximo jueves, igualmente virtual. Listo, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao.